se transforma, se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma, llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él... Bendiciones, queridos amigos y hermanos que ya están conectados a su programa Jesús está pasando por aquí, de la Comunidad Católica Nuestra Señora de Loreto. Es de gran gozo, de gran alegría, y es un privilegio de parte de mi Señor estar nuevamente aquí compartiendo un tema que lo hemos denominado: el hombre es administrador, Dios es el dueño. Así que no te lo puedes perder. Te pedimos que compartas el link a todos tus contactos. Te pedimos también que te suscribas a nuestros canales de YouTube y de Facebook Live para que todos los temas que grabamos te lleguen con oportunidad. Te invito ahora a que me acompañes a hacer una pequeña oración para pedir la dirección al Espíritu Santo de Dios, quien es el que hace todas las cosas. Inclinamos nuestro rostro y le decimos: bendito seas Dios Todopoderoso, bendito Señor mío y mi Dios mío. Te alabamos, Padre, te bendecimos y te damos gracias por esta deferencia que has tenido para con nosotros de ser portadores de tu palabra. Señor mío, estamos conscientes que si usted no derrama su gracia, no derrama su Espíritu Santo sobre nosotros, nada podemos hacer. Padre, te pedimos la unción que viene de lo alto. Te pedimos esa doble porción de la unción para que nosotros podamos compartir tu palabra. Señor, sabemos que esa palabra trae frutos y frutos abundantes. Sabemos también que nunca regresa vacía si antes no cumple los propósitos para los cuales usted la ha enviado. Padre, la gloria y la honra es para usted. Solamente te pedimos que nos utilices de la mejor manera. Oramos también por el pueblo de Dios que está a la escucha de este mensaje, para que, Señor, tú les des la bendición de permanecer, de escuchar toda tu palabra, Señor Dios Todopoderoso, y también para que les des revelación de la palabra que vamos a compartir. En el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor mío, y te decimos amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por compartir esta oración inicial. Como les habíamos comentado, el tema que vamos a compartir lo hemos denominado: el hombre es administrador, Dios es el dueño. Y hermanos queridos, definitivamente Dios es el dueño de todas las cosas. El hombre es administrador. Miren, Él tiene derecho absoluto sobre todo lo que existe. La tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Pues Él echó los cimientos de la tierra sobre los mares y los estableció sobre las profundidades de los océanos. Desde el principio de la creación, Dios nos dio autoridad y nos puso a administrar todo lo que Él nos ha dado. Por lo tanto, debemos concientizarnos que nada es nuestro, todo es de Dios. Él nos ha entregado el universo entero para que hagamos uso de todo y de la misma, para crecer,
para madurar y llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas hasta su vuelta a Dios mismo. Miren, somos sus administradores y debemos administrar bien. Mira, mi formación académica fue en administración de empresas. Me gradué en la universidad e hice una maestría en administración de empresas y conozco la labor de un administrador, ya sea dentro de una empresa privada o dentro de una institución. Mira, tengo presente la responsabilidad de que la empresa cumpla sus metas a través del uso asertivo de los recursos humanos, económicos y materiales. Además de la labor de liderar a las organizaciones y conducirlas al éxito mediante buenas prácticas. Vamos ahora a desarrollar el tema y vamos a ir paso a paso para ir comprendiendo y para que el Espíritu Santo pueda irnos dando la revelación que necesitamos sobre este tema. Y en primer lugar, decimos que Dios delegó la administración de la tierra al ser humano. ¿En qué nos basamos nosotros al decir esto? Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 1, versos del 26 al 28. Y la palabra la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así dice el Señor. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como podemos ver, el primer oficio que Dios le asigna al hombre es gobernar, administrar, dirigir la tierra, la creación. Mira, es interesante que Dios haga al hombre a su imagen y semejanza e inmediatamente le encomienda la administración de su creación. ¿Por qué será que Dios le encomendó? Mira, porque una faceta de parecernos a Dios es administrar, pues nuestro Padre gobierna todo el universo. Dios es el dueño, nosotros somos sus mayordomos o administradores. Te invito a que abras el Salmo 24, versos 1 y 2. Vamos a dar lectura al Salmo 24, versos 1 y 2, y así dice el Señor: de Yahvé es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendito Dios Todopoderoso,
vamos avanzando y nos damos cuenta que la palabra de Dios es clara. De Dios o de Yahvé Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Vamos al punto 2 ahora y vamos a ver que a través de nuestra administración glorificamos o también podemos deshonrar a Dios, ¿no? Abramos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 3, versos del 1 al 3. La palabra dice así: la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que Dios el Señor había creado. Y le preguntó a la mujer: ¿así que Dios les ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La Biblia aquí nos enseña que en el Edén, Adán y Eva administraron mal lo que Dios les había entregado. Tú me puedes preguntar, bueno, ¿y por qué? Bueno, te muestro unas cuantas razones por las que estoy asegurando lo que digo. En primer lugar, nos damos cuenta que desobedecieron las instrucciones divinas. Luego nos damos cuenta que dieron prioridad. Adán y Eva dieron prioridad a sus deseos personales. Y en tercer lugar, no midieron las consecuencias de sus actos. ¿Por qué? Porque perdieron la gloria de Dios. Fueron expulsados del huerto. Para ellos vino la muerte, perdieron la autoridad que se les había delegado y también perdieron los privilegios del huerto, entre otras cosas. O sea, se les vino un caos. En tercer lugar, nos damos cuenta también que Dios requiere fidelidad de sus administradores. Al igual que un gerente de una compañía, ¿verdad? Requiere fidelidad de sus administradores. Vamos a leer lo que dice Primera de Corintios capítulo 4, verso 12. Abramos nuestras Biblias en Primera de Corintios 4, verso 12. Dice así el Señor: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Palabra de Dios. Hermanos queridos, el término administrador es traducido de la palabra griega oikonomos, que significa administrador de una casa, mayordomo, distribuidor de la casa. Entonces, aquí vemos que la primera responsabilidad del hombre es administrar bien la casa, porque en casa comienza todo. Por ejemplo, en casa los niños judíos eran educados en la ley de Dios. En casa se administra la relación de esposos. En casa se construye y ejecuta el presupuesto familiar. La palabra fiel del griego pistos traduce además
digno de plena confianza, verdadero, seguro, honrado, fiable. Dios requiere que sus administradores sean dignos de su confianza, verdaderos, honrados. Lamentablemente, muchos creyentes hacen su propia voluntad con lo que Dios les ha confiado. Y esto les ha impedido recibir de Dios cosas mayores, privilegios mayores, pues no son fiables a los ojos de Dios. En Judas Iscariote vemos un claro ejemplo de un infiel. Y vemos que una cosa es seguir a Jesús, otra muy diferente es ser digno de su confianza. Es Dios mismo quien nos ayuda y transforma. En su infinito amor, Dios nos ha dado nuestra propia vida, una familia, el tiempo, los dones y talentos y los bienes materiales. Mira, hermano, a la luz de la palabra de Dios, veamos cómo estamos administrando nuestra propia vida. Vamos a ir discerniendo poquito a poco. En primer lugar, es importante que seamos buenos administradores de nosotros mismos. Leamos lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19. Dice así el Señor: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Que administremos nuestra propia vida, que reconozcamos que somos templo del Espíritu Santo, dice la palabra. Por lo tanto, no somos dueños de nuestro cuerpo, sino un simple administrador. Hemos escuchado a personas que dicen: yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Otros dicen: es mi vida, nadie debe meterse porque yo soy dueña o dueño de mi vida. Mira, al pensar de esta manera, en lugar de vivir en libertad, se vive en esclavitud. La Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, dice que debemos presentarnos como ofrenda viva, consagrada y agradable a Dios. Cuando no sabemos administrar bien el cuerpo, vienen consecuencias que pueden arruinar la vida de una persona. Por ejemplo, cuando por solucionar un problema se decide abortar, se comete un pecado de asesinato cuando la persona aborta. Se comete otro pecado de muerte cuando la persona se mete en vicios, alcohol, droga. Se está dañando el templo de Dios. Igual pecado se comete cuando se vive en adulterio, en fornicación, en homosexualismo, y etcétera, etcétera. Todos tenemos que ser conscientes que el único dueño de la vida es Jesucristo. El estado posterior de aquellas personas es la ruina interior, el desasosiego, los sentimientos de culpa.
Otras consecuencias de la mala administración del cuerpo son enfermedades como el SIDA, enfermedades venéreas, enfermedades mentales. Nosotros no somos dueños de nada, ni siquiera de la vida. No podemos disponer de ella. Es Dios quien dispone de ella. Punto 2. También es importante entregar nuestra mente a Dios. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 2. Así dice el Señor. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Hermanos queridos, la mente es una de las riquezas más grandes que Dios nos ha confiado. Por tanto, debemos administrarla bien, llenarla de toda verdad contenida en el Evangelio y así agradar a Dios. ¿De qué manera? Desarrollando las facultades mentales que nos ha dado y las pongamos a su disposición. Una de las actividades más fructíferas de la mente es la comunicación con Dios. La comunicación con Dios por medio de los sacramentos, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio de la meditación de la palabra. Debemos disciplinar la mente, no dejar vagar los pensamientos. Veamos lo que dice respecto a esto Mateo capítulo 5, verso 28. Así dice la palabra. Pero yo les digo que cualquiera que mira con deseo a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Palabra del Señor. Hermanos, mantengamos en la mente pensamientos útiles, pensamientos de bendición y organización. Aprendamos a organizar los pensamientos para la gloria de Dios. Punto 3. También debemos administrar la voluntad. Veamos lo que dice el Salmo 143, versos 10 al 12. Dice así el Señor. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por el buen camino, por el prestigio de tu nombre, Señor. Dame vida, por tu justicia, sálvame de mis enemigos. Palabra de Dios. Hermanos queridos, administrar la voluntad es una facultad del alma que hace parte de nuestro ser y que nos permite elegir entre el bien y el mal. Y debemos aprender a someterla a la voluntad de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Punto 4. De igual manera, debemos administrar los sentimientos. Tener el mismo sentir de Cristo Jesús. Nuestras emociones dan sabor y calor a la vida, pero si no las controlamos, son capaces de destruirnos. El administrador debe trabajar constantemente para eliminar los sentimientos malos. Leamos lo que dice Colosenses capítulo 3, versos del 5 al 8. Colosenses 3 del 5 al 8. Dice así el Señor. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual,
impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Palabra de Dios. Miren, hermanos, nuestro propósito debe ser cambiar siempre lo malo en lo bueno, porque el fruto del Espíritu, según lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 22, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y vamos con otro punto, el punto 5. Debemos administrar adecuadamente nuestro hogar. El primer paso para administrar el hogar es reconocer a Cristo como la cabeza del hogar y ponernos a su disposición para recibir su ayuda. El hogar es el sitio de descanso. Por tanto, debe reinar la paz y armonía entre todos los miembros de la familia. Se debe fomentar el cariño, el respeto, el afecto, las caricias, el amor y la comprensión. Y el punto 6, debemos administrar bien el tiempo. Miren, el tiempo es de Dios. Por tanto, debemos administrarlo de tal manera que le agrademos. Ahora veamos lo que dice Efesios capítulo 5, ¿sí? Versos 16 y 17. Dice así el Señor: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Palabra de Dios. Hermanos, hay que sacar tiempo para extender el reino de Dios. Recordemos que un día tiene 24 horas. Diariamente debemos darle a Dios el 10%, el diezmo del tiempo a Dios también. Y ese 10% equivale a 2 horas con 40 minutos. Y ese tiempo se puede distribuir así: asistiendo a la Eucaristía, leyendo la palabra de Dios, buena lectura bíblica, haciendo la oración personal. Todo creyente cristiano debe tener oración personal. Entonces, hermanos, para poder vivir en la plenitud y bajo el poder del Espíritu Santo, usemos el tiempo sabiamente. Este no se detiene, no se determina, no se acumula, no se puede estirar. El tiempo avanza irremediablemente, dejando huellas en nuestra vida. Los años pronto pasan, lo mismo que nosotros. Si aprovechamos bien el tiempo, pronto conoceremos la voluntad de Dios. Y así vamos a poder vivir felices. Ya es tiempo de que cambiemos de vida, de que nos renovemos, de que nos comprometamos con Dios
para la salvación del mundo. Punto 7. Debemos administrar los dones y talentos que hemos recibido de Dios. Hermanos, con la responsabilidad de usarlos para su gloria y el bien de la humanidad. Y punto 8, administrar diligentemente el dinero y los bienes. Administrar diligentemente el dinero y los bienes que tenemos, que no son nuestros. Dios los ha puesto bajo nuestra responsabilidad y administración para que los usemos en beneficio personal, familiar y de la humanidad, y también en la extensión del reino de Dios. Como hijos de Dios, tenemos derecho a lo necesario para cubrir nuestras prioridades. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versos 31 y 32, dice así: Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Palabra del Señor. Hermanos, si sabemos invertir bien el dinero, Dios nos dará la sabiduría y la fuerza para ganar más y nos prosperará para que podamos llevar a cabo sus planes. El dinero en sí no es bueno ni malo. Lo que es bueno o malo es la actitud del corazón del hombre frente a las riquezas. Es la forma como lo utiliza. Leamos lo que dice 1 Timoteo capítulo 6, verso 10. Dice así el Señor: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Palabra de Dios. Queridos hermanos, el dinero y los bienes materiales no son difíciles de conseguir. Lo más complicado es saberlos administrar. Muchas personas se dejan llevar por las emociones, por las apariencias, por el consumismo que ven de la televisión y los medios de comunicación, y gastan la mayor de las veces hasta lo que no tienen. No hacen cuenta de lo que realmente ganan. Tarde o temprano, su situación económica es aterradora. Ocasionando angustia, preocupación, tensión y enfermedades físicas como taquicardias, presión alta, etc. El dinero tiene muchos enemigos y es indispensable saberlo administrar. Muchos hogares se acaban por problemas económicos, por no tener dinero o por no saberlo administrar. No desperdiciar y ahorrar es parte de la buena administración. Siempre hay que cuidarse de los extremos. Otra cosa es que se debe evitar la incorrecta apropiación de los recursos, por lo que debes cuidarte de comprar cosas robadas, de engañar en los negocios,
de sobornar. Debes cuidarte de las deudas. Siempre me acuerdo de un refrán que decía mi abuelita. Ella solía decir: lo mal habido, el diablo se lo lleva. Y como conclusión, podemos decir que nada es nuestro, todo es de Dios. Somos sus administradores. Por lo tanto, debemos administrar bien nuestra propia vida, nuestro hogar, el tiempo, los dones y talentos, los bienes y el dinero. Si administramos bien, Dios nos bendice. Sin duda alguna, hermanos queridos, nuestro buen Dios quiere bendecirnos, pero no es suficiente con asistir a la iglesia o hacer una oración. Es necesario administrar bien los recursos de Dios y procurar honrar su nombre con nuestras buenas decisiones, y si hemos fallado, entonces corregir nuestras malas acciones y poner en práctica el consejo del Señor. Este ha sido el compartir de hoy, pero les voy a pedir que culminemos con una oración. Vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso por su bendita palabra. Te pido que inclines tu rostro y le digamos: gracias, Padre Dios Todopoderoso, por tu palabra, Señor. Padre Santo, venimos delante de tu presencia en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Te bendecimos, Padre, porque tu prosperidad y tu provisión llegan a nuestros hogares. Te pedimos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, que primero prosperes nuestra alma. Anhelamos prosperidad en todo lo espiritual. Gracias, porque ya lo estamos recibiendo de ti. Delante de tu presencia declaramos tu poderosa palabra, la cual ha sido establecida desde la eternidad hasta la eternidad. Y confiamos que tu palabra nos abre las puertas para la provisión y bendición financiera. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos, por estar allí, por estar pendiente, por escuchar esta bendita palabra. Ahora los voy a dejar con un hermoso tema musical interpretado por el Ministerio de Adoración y Alabanza de la comunidad Nuestra Señora de Loreto. Que Yahvé Dios les guarde, les bendiga, que haga brillar su bello rostro sobre cada uno de ustedes, les conceda la paz y todo lo que ustedes le pidan. No olviden de compartir el tema a todos sus contactos, no olviden de suscribirse y también de orar por nosotros. Que el Señor les bendiga.
al Cordero.